Uno de los delanteros brasileños más talentosos de la década del 2000 fue, sin duda alguna, Adriano. Su gran velocidad, regate y su potente zurda le llevó a ser comparado con el mismísimo Ronaldo Nazario. Además, en el Inter se ganó el apodo del Emperador. Aunque su carrera hacia el estrellato iba viento en popa, todo cambió el 4 de agosto de 2004 tras recibir una de las peores noticias de su vida, y debido a la cual, Adriano comenzó su descenso a los infiernos. Sin más, hoy vamos a repasar la triste y agridulce carrera del jugador desde sus inicios hasta la actualidad. Adriano comenzó su carrera en las categorías inferiores del Flamengo en 1999 con 17 años, y gracias a su gran calidad se ganó el ascenso al primer equipo un año después. Aunque comenzó jugando de lateral, rápidamente demostró su gran capacidad goleadora y modificó su posición a una más ofensiva, consiguiendo anotar 12 goles en 46 partidos y convirtiéndose en una de las jóvenes promesas brasileñas más deseadas por los clubes europeos. Finalmente, el Inter fue el más veloz y se hizo con los servicios del brasileño a cambio de 13 millones de euros. En Italia, Adriano no pudo hacerse un hueco en el once inicial y casi siempre partía desde el banquillo. Tras 5 meses en el equipo, su falta de minutos le llevó a ser cedido a la Fiorentina hasta final de temporada, donde consiguió anotar 5 goles en 15 partidos. A la vuelta de la cesión, el Inter decidió ponerlo en el mercado. En el verano de 2002, el Parma ficha al brasileño a cambio de 15 millones de euros. Con los cruzados, Adriano consiguió la titularidad desde el principio y rápidamente se destapó como un gran goleador. Tras una temporada y media donde anota 26 goles en 44 partidos, su anterior equipo se vio obligado a darle una segunda oportunidad. En enero de 2004 el Inter tuvo que pagar 24 millones de euros para repescar al jugador. En lo que restaba de temporada, el brasileño demostró un gran nivel y se convirtió en una referencia en el ataque del equipo, anotando 12 goles en 18 partidos. Al finalizar la temporada, Adriano empezaba a ser considerado el verdadero sucesor de Ronaldo Nazario, pero el 4 de agosto de 2004 todo cambió. El padre del brasileño falleció aquel día en Río de Janeiro a causa de un infarto. Esta noticia destrozó al futbolista por completo, y como él mismo reconoció años más tarde, fue el motivo principal que originó el hundimiento de su carrera. A mi padre le encantaba el fútbol, así que a mí me encantó también, fue mi destino. Cuando jugaba al fútbol, jugaba para mi familia, cuando marcaba, marcaba para mi familia. Después de la muerte de mi padre, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese momento, Adriano comenzó a refugiarse en la bebida para superar la depresión que le causó la pérdida de su padre. Aún así, su rendimiento goleador continuaba siendo espectacular, motivado quizás por la idea de dedicarle el máximo número de tantos a su padre. Finalmente, en 2006, el jugador tocó fondo tanto física como anímicamente debido a su profunda depresión, junto con su adicción a las drogas y el alcohol, y, tras 2 temporadas desastrosas, Adriano tomó la decisión de volver a su país natal. En enero de 2008 se marcha cedido al Sao Paulo hasta final de temporada. Con el calor de su familia y amigos, Adriano pareció volver a recuperar parte de su nivel, marcando un total de 17 goles en 29 partidos. Tras su regreso a las filas del Inter y pese a realizar un par de buenas actuaciones en la Champions League, el jugador seguía manteniendo sus problemas de disciplina y alcoholismo, lo cual provocó que su relación con Mourinho se rompiera por completo y el técnico luso le pusiera en la rampa de salida. El emperador había sido destronado para siempre. En mayo de 2009 termina volviendo al club de sus orígenes, el Flamengo. En Brasil volvió a dejar muestras de su calidad, pero su estilo de vida le hacía seguir ligado al alcohol. El propio futbolista llegó a reconocer que la mayoría de veces el único motivo por el que iba a entrenar no era por el fútbol, sino por las copas de después.
Aún así, Adriano tuvo buenos números al finalizar la temporada, anotando 24 goles en 48 partidos. La Roma decidió darle una nueva oportunidad y lo termina fichando en el verano de 2010. Su vuelta a Italia estuvo marcada por las lesiones debido, en parte, al poco estado de forma que traía de Brasil. Tras una temporada gris en el equipo romano en la que jugó 8 partidos y no anotó ningún gol, Adriano rescinde su contrato en marzo de 2011. Unos días más tarde termina fichando con el Corinthians por una temporada. El emperador seguía con problemas de actitud, motivados por el alcohol y las drogas. Además, en abril de ese mismo año sufrió una rotura del tendón de Aquiles que le mantuvo en el dique seco durante 5 meses, y la cual, como el propio futbolista reconoció, fue la estocada definitiva para su carrera y un motivo más para que Corinthians rescindiera su contrato un año después de su llegada. En agosto de 2012, Adriano intentó volver al Flamengo, pero el club no llegó a un acuerdo por el alto coste de su ficha y por los problemas de actitud que había demostrado en su anterior equipo. Tras más de un año de inactividad y ser rechazado también por el Internacional de Porto Alegre, el Atlético Paranaense decidió darle una oportunidad en enero de 2014. Aunque tanto el jugador como el club parecían comprometidos a recuperar la mejor versión del brasileño, la rescisión del contrato llegó tan solo 3 meses después del fichaje, según la prensa brasileña, por sus constantes salidas nocturnas y su ausencia en los entrenamientos. 2 años más tarde, en el que se daba por hecho su retirada, anunció por sorpresa su fichaje con un equipo de la 4ª división de los Estados Unidos, el Miami United. En dicho club solo jugó un partido oficial y 2 amistosos, marcando su único gol en un encuentro de pretemporada. Finalmente, en mayo de ese mismo año, anuncia su retirada de los terrenos de juego. Tras su retiro, su nombre se hizo con mucho protagonismo después de que saliesen a la luz unas fotografías donde se le veía viviendo en una de las favelas más peligrosas de Brasil, las cuales alternaba con instantáneas en impresionantes casas. Pese a todos los problemas deportivos y extradeportivos que tuvo en el Inter, desde la escuadra italiana se le tiene un gran cariño y en su día fue homenajeado como una leyenda más. Hace unos días concedió una entrevista en un medio estadounidense, en la cual el emperador contaba la verdadera historia tras de sí en el fútbol, la que le alzó al cielo para acabar cayendo lentamente en los infiernos a raíz del fallecimiento de su padre. Y nada más que añadir sobre el brasileño. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.